Hola, muy buenas a todos. Me presento, soy Diego Coronado y esta es Valentina de Deucán. El día de hoy les vamos a hablar sobre El Túnel, un libro escrito por Ernesto Sabato y la edición de Ángel Leiva. A continuación les vamos a presentar un poco lo de qué trata este libro, los temas que toca, sin dar tanto spoiler de la historia en sí. Los dejo con Valentina. El protagonista le empieza diciendo que va a contar al tiro su historia, o sea, de por qué cometió ese crimen, sin darse vueltas, ya que en una parte del libro dice, ahí está clarito, en el texto, ¿por qué hay que darle importancia a todos los actos de la vida? No tiene sentido. Así que va a evitar, según él, ¿cuánto que se llama? Los detalles que no importan, y va a ir al tiro dando su explicación de por qué lo hizo, por qué mató a esta chica. Y más adelante se contradice igual, ya que empieza a explicar por qué no le gusta ir a convenciones de arte, y eso es por los críticos, ya que dice, ¿por qué alguien que no es experto o alguien que nunca ha tomado un pincel y pintó, le da, no sé, reseñas o le dice cómo hacer bien su trabajo a un pintor que ha pintado por años? No tiene sentido. Nos pone un ejemplo sobre un cirujano de que, ¿por qué alguien que no es cirujano o nunca ha tenido un bisturí en la mano va a darle consejos a un cirujano? No tiene sentido. Nos empieza a hablar de cómo conoció a María, cómo conoció a esta mujer, que es la mujer que mató, y la conoció de una manera medio rara, por así decirlo, un amor a primera vista, Entre comillas. entre comillas. Esto, Él estaba mirando por la ventana y vio que ella estaba viendo su pintura así como si la entendiera, como si lo entendiera a él, y eso le atrajo de ella, aparte que la encontraba muy atractiva de la chica. Y desde ahí empezó por meses, muchos meses, varios, a imaginarse cómo sería hablar con ella, cómo se la encontraría, o que uno de sus amigos los presentara a ellos, y de ahí empiezan a hablar y ahí surgió la historia de amor. Estuvo tanto tiempo pensando en los pros y contras, si salía bien o salía mal, ya que él, según él, nunca había hablado con una mujer en su vida. Así que esperaba que ella dé el primer paso, pero hubo un tiempo que se rindió ya que no la volvió a encontrar por un buen rato. Hasta que ese mismo día la encontró en la calle. Y lo primero que hizo fue pescarla Ayuda. y se la llevó a un parque que estaba cerca de ahí. Y empezó a hablar diciendo como... Oye, me gusta. Empezó a preguntarle respecto a la pintura, que si se acordaba, si se interesaba en él, si ella había pensado todo este tiempo en él. Y la chica solamente se queda callada y creo que preguntaba, así como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y de ahí la chica huye. Ya, en este libro se podría decir que se habla de el amor sin saber cómo no obsesionarse. Es que el protagonista desde un principio estuvo pensando en ella sin parar. O sea, ni siquiera hablaron. Y con el paso del tiempo, mientras más se conocían, él empezó a buscar la dirección, su número y con quién vivía. Brutal la obsesión. Sí. Y bueno, podría decirse que paranoia, ya que con un solo detalle que tenía de la chica empezaba a imaginarse muchas cosas, pero todas eran negativas. De que si ella ya estaba casada, si tenía más hombres. Y gracias a eso, en su relación que tuvieron, hubieron muchas discusiones, muchos malentendidos. Y aparte él era muy violento con ella, se dice en el mismo texto. Sí, así mismo decía que de repente ponían en el texto eso. La agarraba, la tiraba, ¿Todo un abusador? o si no la trataba mal, como que la hablaba de una manera pasiva-agresiva, pero más agresiva que pasivo. Ya, ahora les hablaremos del contexto de producción y por qué este libro trata esos temas. Este libro trata esos temas porque el escritor Ernesto Sabato, que nació en 1911, vivió una infancia algo dura en un país que estaba desarrollándose, porque este escritor, sus padres son inmigrantes italianos, pero él nació en Argentina, en unos años en los que Argentina no estaba muy bien, porque estaba comenzando la crisis económica que tenía ese país, la delincuencia era alta, habían demasiados temas a tratar de asesinato a mujeres, o los mismos problemas que tenía Ernesto Sabato como persona que no encontraba su vocación. Él estudió física en la Universidad de La Plata, pero él nunca como se interesó en hacer eso. Entonces en sus noches libres, mejor dicho, después de haber trabajado haciendo reacciones químicas o cosas
un laboratorio que hay en Francia sobre energía atómica. Él comenzó a escribir tesis, empezó a comenzar a escribir para pasar el tiempo, como no le gustaba su trabajo. Y en eso, una de esas noches, en 1938 por ahí, escribió El túnel, que relata la historia de un asesinato de una mujer. Ya, gente, luego de haberles mostrado, por así decirlo, o explicado algunos segmentos del libro, vamos a pasar a explicarles o decirles por qué nos gustó y qué nos disgustó. ¿A ti qué te disgustó, Valentina? ¿No te gustó? Bueno, lo que me gustó fue que el libro yo encontré que era bastante detallado. Me gustaba cómo explicaba algunas cosas con metáforas. Bueno, algunas no se podían entender, pero igual. Pero lo que no me gustaba era la actitud que tenía con María, como que, no sé, no daba. No era nada que ver. Sí, porque se supone que la amaba, pero la trataba, no sé, mal. era como medio bipolar. Amor-odio. Sí. ¿Y a ti qué te gustó del libro? No, me gustó, la verdad. Deja pienso un poquito, es que recuerdo muchas partes. Me gustó lo del arte. Me pareció interesante que él vea de esa manera a los artistas y a los críticos. Porque los críticos a veces igual dibujan arte o estudian el arte en sí, sin embargo no la dibujan y aún así tienen el derecho o el poder de criticar las obras de arte, sin saber por qué se pintó así o qué inspiró al artista a hacer eso. Pero bueno, gente, eso fue nuestra pequeña reseña de El túnel. Escrito por Ernesto Sabato. Nos vemos en la próxima ocasión. ¿Y sabes lo que me dio más rabia? No, mentira, no lo puedo contar. ¿Qué te da rabia ya?